Y empezaremos con un elenco, yo creo que impresionante, gente a la que admiro profundamente. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con Medicontour. Quiero dar la bienvenida también a Nikki, responsable de Medical Area of Medicontour. Thank you very much for being here. Y vamos a hacer un recorrido totalmente en el pasillo del paciente sobre las lentes de visión simultánea, desde que la lente sale al mercado, en banco óptico, cómo medirla, cómo analizarla, los resultados clínico e incluso terminar con la experiencia de paciente. Todo esto es lo que vamos a poder ir aprovechando de estos auténticos líderes, europeos de opinión y basados en evidencia que tenemos en España y que nos van a ayudar en este recorrido. Vamos a empezar con el doctor José Alfonso. Pepe, yo creo que te estás caracterizando a nivel español, desde luego, y con influencia en Europa, de tu interpretación de la información que nos puede dar el banco óptico. Es un trabajo que estáis haciendo, realmente lo admiro profundamente. Tú ya sabes lo que se admira todo vuestro trabajo a lo largo de todos estos años, pero en concreto este área yo creo que estáis dándonos muchísima luz y nos apetecía mucho que nos hiciera ese recorrido. ¿Qué podemos interpretar desde el banco óptico que nos pudiera servir para la práctica clínica? Muchas gracias, Pepe. Gracias, Joaquín, por tus palabras y por la invitación. Ya sabéis, conocéis esta clasificación que habitualmente seguimos y vamos a hablar de la implicación de la parte teórica con la parte clínica. Entonces vamos a ver la tecnología que se aplica a las lentes, las curvas de MTF y las curvas de desenfoque. ¿Cómo se encaja todo esto? Entonces, en la tecnología aplicada podemos hablar de qué tecnología se utiliza en lejos y qué tecnología se utiliza para intermedia o cerca. Primero, para lejos es refractiva y tenemos lentes esféricas que tienen una aberración esférica positiva o asféricas que tienen una aberración esférica negativa o neutra. Cuando se habla de asférica se está relacionando, como veremos después, con la aberración esférica, que puede ser negativa o neutra. La mayoría de las lentes, como sabemos, son asféricas para compensar o no modificar la aberración esférica de la córnea. Tenemos lentes de menos 0,27 hasta 0. Entonces, ¿por qué es importante esto? Recordad que para lejos las lentes asféricas pueden compensar, como decimos, todo o parte o nada de la aberración esférica de la córnea. Y aquí se juntan dos conceptos que tenemos que tener lo que es el idioma común. La esfericidad es una cosa y la aberración esférica es otra, aunque están lógicamente relacionadas. Y el problema viene porque la esfericidad, como veis aquí, la córnea es una córnea prolata y tiene un valor negativo sin unidades de menos 0,20, menos 0,30. El 0 estaría aquí y la córnea es ligeramente prolata. Pero si nos vamos a la aberración esférica, no a la esfericidad, sino a la aberración esférica, resulta que nos encontramos con una contrapartida, que es que esa aberración esférica normal es más 0,20 o más 0,30. Es decir, el 0 de la aberración esférica no está dentro de la normalidad de una córnea. Entonces, eso es la primera cosa, que signo negativo de la Q y, sin embargo, signo positivo con micras de la aberración esférica. Claro, esto es importante porque cuando tenemos en una fotoablación miópica, por ejemplo, necesitamos, ya sabemos, lentes que tengan aberración esférica negativa de menos 0,10, menos 0,30 para compensar esta tendencia hacia lo positivo de esa esfericidad y esa tendencia hacia lo positivo de esa aberración esférica. Y cuando tenemos lentes a fotoablaciones hipermetrópicas, vemos que es al contrario. Necesitaríamos lentes con aberración esférica positiva o por lo menos con aberración esférica neutra para compensar ese problema corneal que tenemos, ese problema o esa fotoablación que tenemos. Para cerca resulta que tenemos tecnologías refractivas, difractivas o híbridas. Refractivas, vamos a pasar rápidamente sobre ellas, la transicional, que pueden ser, habitualmente son monofocales plus, como veis aquí, con una aberración esférica negativa o positiva. Tenemos también bifocales o trifocales dentro de la misma casa comercial. Por ejemplo, de Bausch tenemos dos que pueden ser bifocales o trifocales, juegan con la aberración esférica negativa y positiva. Tenemos zonales, que habitualmente son bifocales, concéntricas o segmentadas. Tenemos también difractivas, que pueden ser de distribución de luz simétrica o asimétrica, bifocales o trifocales. Las híbridas, que juntan la refracción y la difracción o la difracción más la aberración esférica, también para sacar 2 o 3 focos. Fijaros, el mensaje es que tenemos una tecnología que nos dicen que aplican a su lente, como veis, con diversas opciones, y eso realmente luego en banco óptico se lleva a estudiar cualquier tecnología que nos puedan decir las casas comerciales
lógicamente, con su buena intención, pero luego realmente cómo se comportan. Y en el banco óptico tenemos todas estas opciones de medición, la información que aporta. Fijaros cómo se construye una lente multifocal. Imaginaros unos diseños teóricos, yo toda la cantidad de luz la voy a mandar a un foco, al foco de lejos, 100%. Aquí vemos la adición en el plano de la lente y aquí la cantidad de luz que está mandándose. Pues lógicamente una lente monofocal, pues todo al lejos. Una bifocal 50-50, pues bueno, vamos a repartir la luz aquí, 50 aquí, 50 aquí, y vamos a poner el foco de cerca en +3. Diseños teóricos. Una trifocal, vamos a dividirlo en 3. Pues vamos a responder a que le corresponda a cada foco 33% de esa división. Y hemos puesto los focos intencionadamente y arbitrariamente en +3 y +1, 50. ¿Qué es una lente cuadrifocal? Pues 4 focos, 25% cada uno. ¿Qué es una lente pentafocal? Pues 5 focos, 20% por cada uno. Eso serían diseños teóricos. Número de focos, adición en cada foco y la cantidad de luz que se transmite a cada foco. Si lo vamos a los diseños reales, nos encontramos lentes bifocales que son 65-35 o lentes trifocales que son 50-18-32 o una cuadrifocal que es 50-5-20-25, este foco no actuaría demasiado, o incluso otras lentes que tienen aquí estos dos focos que tampoco participan demasiado. De tal manera que con esa idea yo tengo número de focos, adición en cada foco y qué distribuyo en cada uno de esos focos. Y aquí tenemos los ejemplos de tal manera que podemos ver en las últimas lentes que han salido al mercado, pues que tenemos para escoger la distancia en intermedia, pues fijaros, desde 60 centímetros hasta 90 y en cerca, pues de 38 a 43. El margen que tenemos en cerca son 5 centímetros y sin embargo el margen que tenemos en intermedia puede ser hasta de 30 centímetros si elegimos una lente u otra. ¿Y qué importancia tiene esa cantidad de luz? ¿Cómo se mide esa cantidad de luz? Por la transmitancia, que es el porcentaje de luz que pasa a través del material. Y los valores suelen estar entre 85 y 95%. No hay un 100% que se transmita por completo. Y la mejor transmitancia son lentes que tienen menor grosor y menor índice de refracción. Y ahí ya tenemos el primer dilema. Grosor e índice de refracción. Juegan al contrario uno y otro. Lentes que tienen un menor índice de refracción tienen un mayor grosor. Si nos vamos ahora a cómo se expresa esa cantidad de luz, pues lo expresamos con estas gráficas. Una gráfica en la cual con cualquier pupila, la lente, como veis, distribuye la luz siempre igual, un 95%, por ejemplo, en la distancia, en la pupila de 3 milímetros. Pupila, no distancia, pupila de 3 milímetros. Y una lente trifocal la divide en 3. El foco de lejos, el foco de cerca y el de abajo es el foco intermedio. Siempre más bajo el foco intermedio. Una lente bifocal no apodizada, pues tendríamos esto, 48-47, los dos focos iguales y distribuidos igual independientemente del diámetro de la pupila. Si tenemos una lente apodizada, vemos cómo cambia la distribución de luz. Estamos hablando de cantidad de luz. Si tenemos una lente trifocal no apodizada, tenemos esta distribución. Y si tenemos una lente trifocal apodizada, como puede ser la Liberty, tendríamos esta distribución. Es decir, la cantidad de luz que se distribuye a cada foco puede ser, lógicamente, la característica de la lente. Si nos vamos a ejemplos, pues como veis, la mayoría de las lentes modernas están por encima de un 90% de transmisión de luz, que es una de las grandes ventajas que se ha obtenido ahora. La mayoría está por encima de un 90%. Cuanto más luz pase por la lente, más puedo distribuirla. ¿Y qué ocurre con la calidad de la imagen? En la calidad de imagen se habla del contraste de imagen. El contraste de imagen te lo da las curvas de MTF. Entonces, fijaros como un mayor índice de refracción tiene menos aberraciones geométricas y un mayor número de AVE tiene menos aberraciones cromáticas. Volvemos otra vez a estar jugando con esos dos factores. Los valores normales de un contraste de imagen están entre un 70 y un 75% de calidad. Esto se ve fácilmente, una lente monofocal en estas condiciones, pues tiene un contraste de imagen de un 75%. Calidad de imagen, contraste de imagen, 75%. Y si te la llevas a una lente trifocal y aparecen las famosas curvas de MTF, vemos que una lente monofocal, como decíamos, tiene una máxima calidad de imagen de un 75%
Y una gráfica para una lente trifocal sería, imaginaros esta distribución, por ejemplo, 40, 15, 20. Eso suma 75. Luego estamos hablando de porcentaje de cantidad de luz y porcentaje de calidad de imagen que te lo da ese contraste de la imagen. De tal manera que podemos tener lentes monofocales plus con esta distribución, de esa calidad, o lentes bifocales o lentes trifocales. Esta distribución de calidad es distinta a la de la cantidad. Y aquí tenemos también cómo juegan las casas comerciales con los dos factores que decíamos. Con un número de AB muy alto tiene una serie de ventajas y con un índice de refracción muy alto tiene otras ventajas. Posiblemente el equilibrio esté, como vemos, entre 1,50 de índice de refracción y 50 aproximadamente de número de AB. En un ejemplo muy sencillo, y con esto ya casi acabo, una lente, la Geometry, fijaros cómo la propia casa comercial explica esto. Dice, pues una lente de predominio en lejos, pues tengo una distribución de luz 55-20-20. Aquí están los dos focos de lejos e intermedia pegados. Y sin embargo, me voy a otro tipo de lente para hacer implantes asimétricos que puedo distribuir la luz de otra manera, 40-20-35. La distribuyo de otra manera. Y cuando me voy a la calidad, pues la distribuyo también de otra manera. Puedo distribuir la lente hacia lejos, un 42-12-16, y para cerca, en este caso, que encuentras un equilibrio más en cerca, como veis, el foco de lejos está más penalizado. O sea, puedo jugar con la distribución y puedo jugar con la calidad. Y todo eso lo tenemos que llevar a las curvas de desenfoque clínicas, que ya se han descrito sobradamente, y entonces podemos perfectamente clasificar a la lente que se nos presenta, pues una lente que puede ser de una tecnología híbrida, que no la han puesto muy bien, pero nosotros lo pasamos por el banco óptico y decimos que es una trifocal. Y además vemos el estudio clínico, cómo se comporta en este caso, como una Full Depth of Field Smooth. Y además tiene un diseño en plato modificado con C-fenestradas o un acrílico, con un material acrílico híbrido. Podemos mezclar todos los conceptos que te justifican y te dan una información completa de la lente. Y nada más, gracias. Bueno, espectacular, Pepe. Muchísimas gracias por ese resumen de qué es lo que nos puede aportar el banco óptico para el conocimiento en práctica clínica, sobre todo al principio, cuando una lente está sacada al mercado. No queda más remedio que acudir al banco óptico. Lo has dejado clarísimo, ¿no? Sobre todo el comportamiento en términos de curva de desenfoque, el área bajo la curva de MTF axial es súper útil. Por poner un punto crítico, ¿qué es lo que más dudas tú personalmente de la información que puede venir de banco óptico? ¿Qué eres lo más crítico cuando viene esa información? Dice, ostras, el comportamiento en banco óptico quizás no me va a representar en esto en concreto el comportamiento en práctica clínica. Si estudias lo que se llama la agudeza visual simulada, ajá, que te lo da ya el banco óptico. El banco óptico te da la MTF a través de los focos, la MTF área, y según la MTF área te sale una teórica curva de agudeza visual simulada. Entonces, esa imagen de la agudeza visual simulada es prácticamente calcada a la imagen que vas a tener luego en clínica de curva de desenfoque. Es lo más parecido. Entonces, muchas veces, ver los focos, dónde están los focos, cuántos focos tienes, y después ver ese área bajo la curva, te da, antes de implantar la lente, cómo va a ser ese diseño, ese comportamiento clínico. Posiblemente la agudeza visual simulada basada en el área, en la MTF área. Fantástico. Muchísimas gracias por la presentación, de verdad, Pepe, y muchísimas gracias por el trabajo que estáis haciendo, realmente impresionante. Pasamos ahora a mi sensei, a Filomena Ribeiro, presidenta de la SCRS. Yo creo que ha sido el artífice. Filomena, muchísimas gracias. Has conseguido que las 4 sociedades continentales se pongan de acuerdo en un consenso global sobre la clasificación funcional que además creaste. Cuéntanos un poco, si te parece, cuáles son tus sensaciones, cómo hemos llegado a ese punto de consenso, por qué has salido hacia adelante y en qué nos hemos basado. ¿Tu presentación? Gracias Joaquín. Hola a todos. Y bueno, yo creo que esto es perfecto, poder tener una base de todo lo que son los datos de banco óptico de una lente y después ver cómo todo esto se transfiere a lo que es el paciente y los resultados que nos aportan nuestros pacientes. Y es por eso que viene esta idea de esta clasificación que sea basada en evidencia, o sea, todos los resultados que están siendo reportados por los pacientes, centrado en los resultados del paciente,
para que tengamos acceso a lo que es clínicamente relevante, lo que tenemos del banco óptico, para después también no soportar en la decisión que hacemos con el paciente para escoger la mejor solución en cada caso. O sea que para conseguir esto hay que ir al mundo real de los resultados que están reportados para después tener una muy clara idea de cuáles pueden ser los criterios para definir los diferentes tipos de lentes. Para que todo esto sea posible, hay condiciones importantes que tenemos que atender y todos los que reportamos y publicamos resultados de lentes deberíamos hacerlo de una forma muy estandarizada para podermos tener la capacidad de comparar resultados. Y por eso os recomiendo la lectura de este paper. Algunos puntos importantes que hace falta clarificar es que cuando estamos hablando de que queremos conocer qué puede aportar una lente, pues nos tenemos que fijar en las curvas monooculares con la mejor corrección para distancia. Es estos datos que van a ser relevantes. Otra discusión que hay importante y que incluso nos hizo cambiar un poco la nomenclatura de esta clasificación es que tenemos que ser científicamente correctos. Y todo lo que Pepe nos aporta y enseña de los datos de banco óptico, que son datos de banco óptico y por eso se están refiriendo a una profundidad de focos en la retina. Pero cuando vamos a los resultados que nos aportan los pacientes para hacer las curvas de desenfoque, ya estamos midiendo no en el plano retina, pero sí en el plano de la imagen. Y por eso hablamos en profundidad de campo. ¿Se correlacionan las dos? Sí, pero para que seamos científicamente correctos, tenemos que hablar en profundidad de campo. Bueno, la base de esta clasificación es el fantástico trabajo del grupo de Joaquín, que con mucho honor me hizo partícipe de este trabajo, buscando toda la evidencia que hay, con todas las reglas científicas y aportando datos estadísticos con cluster análisis, nos pudo proporcionar estos criterios para definir los diferentes tipos de lentes. Y un poco para los más jóvenes, porque esto ya fue bastante explicado, pero para entender y entrar en estos conceptos, lo que nos da este cluster análisis es dos diferentes gran grupos, ¿vale? Fácil. Un grupo parcial, de corrección parcial, un grupo de corrección full para la profundidad de campo. ¿Qué diferencia estos dos grandes grupos? Las dioptrías de la curva de desenfoque. Ya veis aquí como muy fácilmente, y esto no son criterios establecidos por nosotros, fue lo que el cluster análisis ha determinado. Dos gran grupos, fáciles de distinguir. Si nos vamos primero al grupo parcial, vemos que hay tres subgrupos. Y estos grupos vienen definidos muy claramente también por el rango de dioptrías. Y así podemos clasificar el grupo parcial en tres subgrupos, narrow, enhance, extend, que viene a corresponder muy bien a lo que sería la monofocal, monofocal plus y la EDOF, con criterios muy claros de el rango de desenfoque, de la curva de desenfoque, que nos permite clasificar estos tres subgrupos. Cuando nos vamos al otro gran grupo, el full, tenemos el criterio para el gran grupo, pero podemos definir tres subgrupos más. Y esto viene porque la curva de desenfoque, como veis aquí, para poneros un ejemplo muy concreto, si miramos a esta curva de desenfoque de esta lente teórica, pues
podemos ver, si vamos a la línea de 0.2 Logomar, vemos que llega a más de 2.3, ya está clasificado como el gran grupo de full. Pero después no llega, porque si os fijáis en la curva, no siempre está por encima del 0.2. Y eso hay que cuantificarlo. Y si cuantificamos este incremento de intermedia a cercana, pues fácilmente con estos criterios definimos el subgrupo del full. O sea, parece un poco complicado cuando vemos todo de una primera mirada, pero entendiendo este concepto, me parece que queda muy bien definido cómo podemos clasificar estas lentes. Y esta es la base para la clasificación funcional propuesta por el Functional Vision Working Group de la Sociedad Europea, que fue publicado coincidiendo con el Congreso en Barcelona. Pues esto es lo que intentamos tener una forma de poder informar bien los pacientes que sea correlacionada con los resultados publicados y la evidencia que tenemos, que nos permita tener este consenso global de qué criterios vamos a utilizar con datos que no son solo basados en la experiencia de expertos cirujanos. Todas estas recomendaciones son un complemento a lo que tenemos de datos de banco óptico. Y por lo que realmente nos interesa son los resultados funcionales de nuestros pacientes. Está claro que nos gustaría muchísimo poder integrar más datos, como la disfotopsia, como la sensibilidad al contraste, que no fue posible con este trabajo, porque todavía hay mucha variabilidad de cómo están siendo reportados estos datos y, una vez más, un recordatorio para atendernos a los estándares antes de publicar, para que podamos en un futuro incluir también estos datos, y eso es parte del consenso que queremos hacer con todas las sociedades internacionales. Empezamos con la ASCRES y ya estamos determinando la hoja de trabajo que tenemos para el futuro para incorporar más datos a esta clasificación, y de verdad que creo que es un orgullo poder tener y llegar a un consenso tan grande que involucre todas las sociedades internacionales y así podremos todos hablar el mismo lenguaje. Esto fue conseguido en el Congreso en Copenhague y es algo que nos orgulla mucho. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Filomena, y por tu liderazgo. Me gustaría que hiciera una reflexión para que se sepa el backstage de lo que ha ido ocurriendo y sobre todo los próximos pasos. Porque esto ahora hay que hacer una gradación de cada una de las lentes y las conversaciones que estamos teniendo con la industria. En un principio, los augurios eran que la industria iba a estar absolutamente resistente a canalizarse dentro de la evidencia, que iban a tener totalmente resistencia. Sin embargo, las conversaciones que estamos teniendo con los grandes grupos de la industria están siendo totalmente colaboradoras, no solamente colaboradoras, sino que estaban esperando realmente este liderazgo. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Nos han recibido de una forma fantástica, porque yo creo, y además este simposio es la muestra de eso, que quiero agradecer a Medicontour por eso mismo. Pero en realidad es algo que interesa a todos. Interesa a quien fabrica lentes, interesa a los cirujanos que las implantan, interesa al paciente que va a tener el resultado. Y todas las casas comerciales están muy involucradas en participar y soportar también esta clasificación. Y eso es fantástico para todos. Fantástico. Muchísimas gracias, Filomena. Y ahora pasamos al doctor Humberto Carrera, más que querido amigo, pero un implantólogo de realmente top en España, con una experiencia vastísima y que nos va a hacer una puesta al día de los datos actualizados que hay en la evidencia del primer grupo que nos ha contado Filomena, el de las Partial Depth of Field. Bueno, pues efectivamente yo quiero hablarles un poco de resultados actualizados de evidencia científica de un subgrupo de lente intraocular, como son las Partial Depth of Field. Como saben,
últimamente pues la sociedad requiere cada vez más soluciones efectivas para la corrección de la presbicia, sí que ello conlleve pues los trastornos que conocemos asociados a las lentes multifocales, como alteraciones en la sensibilidad al contraste o como la presencia de difotopsia. Empezaron a surgir muchísimas lentes que pretendían dar esas soluciones efectivas para la corrección de la presbicia, y ha sido pues esta clasificación funcional que tan magníficamente ha expuesto Filomena, quien pone un poquito de orden en esa multitud de lentes que salen al mercado pretendiendo cumplir ese objetivo, y ya determina la existencia de un subgrupo dentro de las lentes intraoculares, que es el Partial Range of Field, que a su vez pues, se divide, como ha explicado Filomena, en Narrow, Enhance y Extend. Estamos en un simposio de Medicontour y yo quiero centrarme en las lentes Extend, que en este momento pues, dispone la casa comercial Medicontour, que es la lente Elon, que tiene, esta es su ficha técnica, tiene modelos esféricos y modelos tóricos. Y en general, como características principales, pues cabría destacar el material, que es un material hidrofóbico, un número de ABEC que es 58, un índice de refracción de 1,47, como ha explicado también Pepe antes, se reduce mucho los reflejos, viene fabricada con filtro para bloquear la luz ultravioleta y la luz azul. El diseño, que es un diseño como han visto antes en la animación, en biflex, tiene los ápticos en doble lazo en C. Una característica muy importante que nos permite implantarla a un altísimo número de pacientes, porque tiene un portfolio de lentes en altísimos rangos y, por otro lado, que vienen precargadas. El mecanismo de acción por el que consigue las curvas que luego le voy a presentar es un mecanismo patentado, que es lo que se denomina el wavefront linking. Son una serie de zonas refractivas concéntricas centrales que están unidas por zonas de enlace, y en su conjunto ambas zonas pues, crean un frente de onda que provoca un enfoque alargado a través de distintas distancias. Pero el reto era qué es lo que dice la evidencia científica actualizada sobre estos modelos de lentes intraoculares. Entonces, uno de los primeros artículos que he encontrado, pues este artículo del Journal de septiembre de 2023, donde ya se habla de la lente Elon, se menciona explícitamente dentro de unas lentes. Esta es una publicación previa a la clasificación funcional de la SSRS, donde ya se habla de unas lentes con una característica que ellos denominan wavefront shaping, y que encuentran en este modelo que es una lente con una característica diferenciada tanto de las multifocales clásicas como de las lentes monofocales plus. ¿Sí? Y hablan entonces de las E2 verdaderas. Pero más recientes son estos estudios que he pretendido hacer pues, un pequeño metaanálisis. Son 4 estudios, los más actuales, los que vamos a analizar. Además, creo que podemos sentirnos orgullosos porque 3 de ellos están firmados por autores españoles. El primero de esos estudios, del grupo de Javier Mendicute, es un estudio longitudinal descriptivo donde se analizan 20 ojos y se estudian una serie de características de comportamiento de la lente tanto al mes como a los 3 meses. Está publicado en el Clinical Ophthalmology del 2024. El segundo estudio es un estudio del grupo de Arruzafa. Aquí se estudian 56 ojos y hacen un único seguimiento a los 3 meses. El tercer estudio es este artículo de Yori, que está publicado en el British y que es un estudio multicéntrico que hace un seguimiento a los 3 y a los 12 meses. Y, en último lugar, el estudio de nuestro moderador, que publicó el año pasado, en noviembre, en el Journal, donde va a ser pues, también un análisis del comportamiento de esta lente con un seguimiento entre 3 y 12 meses en 36 ojos a los 3 meses y 23 ojos a los 12 meses. Bueno, pues si vemos las características conjuntas, pues podemos observar en esta diapositiva cuál es el resultado de agudeza visual monocular a los 3 meses y de manera
no corregida, ¿vale? Recordemos que el estudio número 1 es el grupo de Mendicute, el estudio número 2 es el del grupo de Arruzafa, el 3 el de Llori y el 4 del grupo de Joaquín Fernández. Y podemos comprobar que en los 4 se consigue una magnífica agudeza visual de lejos sin corrección, que está en torno a un 0,9 de agudeza visual, si lo vemos en una escala decimal. Vemos que hay 0,08, 0,03, 0,01, 0,11 de agudeza visual en Logmar. Vemos también una magnífica visión en agudeza visual intermedia. Hay 2 estudios que hablan de 0,25, 0,26 y otros 2 que nos hablan de 0,10. Y por último, en cuanto a la agudeza visual de cerca, también sin corrección, pues como todos ellos tienen una visión funcional. El estudio número 1, el del grupo de Mendicute, es un poquito peor el resultado en visión cercana, pero los otros 3 estudios pues tienen una visión similar, que está del orden de un 0,6 en escala decimal. En cuanto a la predictibilidad, en todos estos estudios pues vemos cómo existe una excelente predictibilidad refractiva de manera consistente en todos los estudios. Destaca el estudio liderado por Javier Mendicute, donde el 100% de los pacientes van a encontrarse dentro de un error de predicción de más o menos 0,50, pero en el total de los estudios más del 90% de los ojos están dentro de ese margen de equivalente esférico objetivo. Y además los resultados refractivos se mantuvieron estables durante 3 meses y hasta los 12 meses. En cuanto a las curvas de desenfoque, estas son curvas de desenfoque binocular. La única que viene en escala decimal es la del grupo de Arruzafa. Eso lo hace más difícilmente comparable, pero son escalas bastante similares, curvas de desenfoque similares. Y aquí traigo la curva de desenfoque monocular, tanto del estudio de Llori como el de Joaquín Fernández, que son prácticamente superponibles y que demuestran una agudeza visual consistentemente alta para lejos intermedia, con una visión de cerca funcional. En cuanto al perfil de seguridad, las tasas de opacificación capsular, Javier Mendicute no tiene ninguna opacificación capsular a los 3 meses, el estudio de Llori a 12 meses tiene un 7,89 y el estudio de Joaquín un 4,35% de opacificaciones a los 12 meses, con lo cual la seguridad es excelente. Y en cuanto al nivel de satisfacción, pues coinciden también todos los estudios que reportan una incidencia muy baja de halos y de baja intensidad y una incidencia muy baja de deslumbramiento. Pero vemos que ninguno de estos estudios habla del subgrupo de la elontórica y eso pues me ha tocado a mí y este estudio lo hemos presentado, ya se ha aceptado y pendiente de publicación en el European Journal of Ophthalmology. Y bueno, pues este es el diseño del estudio. Aquí hemos analizado 34 ojos con un seguimiento al mes y a los 3 meses y obviamente incluimos pacientes que tengan un astigmatismo corneal regular de menos de 4 dioptrías y observamos cuál es el equivalente esférico y el cilindro residual, así como la estabilidad rotacional al mes y a los 3 meses. En cuanto a resultados de agudeza visual y predictibilidad, el 100% de nuestros ojos estaban dentro de más o menos 1, el 82% dentro de más o menos 0,50 y en cuanto al cilindro, el 91% tenía un cilindro residual de menos 0,50. Estos son los datos, los códigos de barras de nuestros resultados. Y en cuanto a la rotación media, vemos que ha habido una rotación media de menos de 4,1 grados a los 3 meses y hay una corrección eficaz del astigmatismo con una excelente estabilidad rotacional sin que haya una correlación entre el grado de astigmatismo y el astigmatismo inducido. Simplemente mencionar también que nuestras encuestas de satisfacción nos dan un 100% de pacientes satisfechos, 82% muy satisfechos y un 17% bastante satisfechos. En conclusión, podemos afirmar, en función de este análisis de la evidencia científica, que esta lente proporciona una excelente agudeza visual a distancias lejanas e intermedias, con una notable independencia de la gafa para la mayoría de las actividades cotidianas, que consigue también una visión de cerca funcional y es más eficaz, eso es una aportación del estudio de Joaquín en pacientes con pupilas pequeñas,
por sus curvas de desenfoque se confirma que tiene un perfil de partial rate of field extended confirmado, como la versión tórica presenta una excelente estabilidad rotacional y como los pacientes presentan niveles de satisfacción muy elevados. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Humberto, por la presentación. Lo que podemos ver en literatura científica, este grupo, sobre todo los perfiles refractivos de este grupo, están reportando menos molestias con fenómenos fóticos, menos difotopsia, en estos perfiles en concreto, la partial y sobre todo la extended de perfil refractivo, como puede ser la ELON. ¿En qué tipo de paciente te gusta o cuándo utiliza este perfil de óptica? Yo creo que a medida que han ido surgiendo cada vez más lentes, hemos aprendido a indicar este tipo de lentes, ¿no? Clásicamente, pues aquel paciente que tememos el resultado de la difotopsia, ¿no? Y ahí, pues, la personalización de la cirugía, evitándola, pues, en el conductor nocturno, este tipo de cosas. Pero yo creo que ya hemos ampliado esa indicación para ya un grupo cada vez mayor de pacientes donde, pues, consideramos que va a cumplir necesariamente sus expectativas. Probablemente los cuestionarios preoperatorios cada vez van a ser más obligados para intentar identificar, no solamente con datos medibles, sino también en cuanto a expectación, pero creo que ya se está acercando a un porcentaje similar el número de implantes de lentes difractivas trifocales con lentes de rango extendido. Fantástico, muchísimas gracias, Humberto. Y pasamos a Carlos Rocha, mi querido amigo. Trabajamos juntos, premio Arruga de este año, un brillante cirujano implantológico, y nos va a hacer un resumen de la evidencia actualizada sobre el grupo de las lentes Full Depth of Field, la última actualización de la evidencia de este año. Muchas gracias, Joaquín, por las palabras y a Medicontour por la invitación. Antes de nada, estos son mis conflictos de interés. Y bueno, después de la brillante presentación que nos ha dado Filomena con el recordatorio de cómo es la clasificación funcional, vamos a intentar ver si en particular esta lente, que es la lente Liberty, la podremos encajar en una full depth y dentro del depth en el subgrupo de smooth. Pero antes de nada, recordar que el Liberty es una lente hidrofílica y lo interesante es que solo utiliza 7 anillos difractivos y solo lo tiene en los 3 milímetros centrales. El resto es una plataforma refractiva. Y lo curioso de Liberty es que consigue este patrón, por así decirlo, de full depth con una tecnología patentada que se llama EPS. Esto genera unas inferencias constructivas a nivel de intermedio y cerca y, pues como veremos luego, provoca este aumento de la profundidad de campo. Pero bueno, esto es lo que decía la casa comercial y vamos, como ha hecho antes Humberto, a analizar la literatura para ver realmente los resultados reportados. Y analizando, primero nos encontramos en la versión EPS1, el grupo de la Ruzafa. Si os fijáis, estas son las agudezas visuales de lejos, intermedia y cerca. Es una full depth smooth, tenía una ligera caída en intermedia, pero sí estaba por encima del 0,2. Quedaros con la visión mejor corregida en intermedia, el 0,22. Y otro grupo, el grupo el húngaro de Giori, lo describe lo que habían descrito antes a 3 meses, lo hace a largo plazo, a 5 años. Si os fijáis, la curva es muy similar. Y además es interesante cómo se describe en el artículo, que es que incluso la curva, las agudezas visuales, tiende a mejorar conforme pasaba el tiempo, al año, a los 2 años y a los 5 años. Y esto era igual también en la sensibilidad al contraste, ya sea en fotópico con GLER y mesópico, que incluso conforme pasa el tiempo, los pacientes estaban mejor. Pues bien, nuestro grupo también describió otra serie de curvas de desenfoque en pupilas un poco más extremas. Como veis, por ejemplo, en la gráfica de la izquierda son pupilas menor de 3,2, en la de la derecha mayor de 3,2 y lógicamente hay cierto cambio, pero si lo veis se parece bastante a los que había en pacientes normales. Pero es que incluso en pupilas más extremas, como son menores de 2,2 o mayores de 4, lógicamente hay una cierta caída, pero se mantiene bastante similar el patrón.
Pero bueno, como todo en la vida, hay una evolución y Medicontour quiso ir más allá, hizo un cambio de la EPS1 a la EPS2. Si os fijáis, esto es está proporcionada por Medicontour y veis eso, por así decirlo, banco óptico, cómo hay este aumento, ¿no?, por estas interferencias. Pero bueno, vamos realmente a analizar la literatura. Nuestro grupo describió a un año con esta ya EPS2, veis las huezas visuales de lejos que son similares a las de la EPS1, y esto es lo interesante, ¿no? Fijaros cómo en intermedia ya hay ese aumento, si os acordáis, ante el 0.22, pues ya se mejora en intermedio y se mantienen cerca, son bastante similares. Si os fijáis en las curvas de desenfoque, la de la izquierda de hueza visual, a la derecha es de sensibilidad al contraste. Recordad que nuestro grupo tiene bastante interés por describir este tipo de curvas. Si os fijáis, hay ese incremento, ¿no?, que vemos en cantidad de visión, lo vemos también en curva de desenfoque en la visión intermedia sin perjudicar la visión de cerca y de lejos. Pero no solo eso, en el mismo estudio se describió como más del 90% estaban muy satisfechos con su cirugía y de hecho más del 90% se volvería a operar con la misma lente intraocular, lo cual es bastante interesante. Pero de nuevo, el grupo de la Ruzafa, en este caso son a 3 meses, describe resultados muy similares en agudeza visual de lejos, intermedia y cerca a lo que describe nuestro grupo. Y esta es la curva de desenfoque, que es bastante similar, en este caso es binocular, no sería lo más estandarizado, pero bueno, nos hace una idea que se comporta de manera bastante similar. Otros grupos españoles, también comparándolo con otras lentes Full Depth Smooth, pues describe curvas bastante similares, y esto es lo interesante, ¿no? Diferentes grupos y describen mismos resultados. Esto es lo que creemos que es interesante. El año pasado describimos unos puntos de corte también para Liberty, que bueno, creemos que son bastante interesantes para los que utilicen esta tecnología. Con Pentacam, esos son los puntos de corte que tenéis para una aberración esférica a 4 milímetros, hasta ahí podríais estar en general tranquilos de media, pues las curvas de desenfoque van a ser las que tenéis, no van a disminuir. Pues bien, parece que sí, según la literatura podríamos encajar a Liberty como una Full Depth en el subgrupo Smooth. Pero vamos a analizar algo más, los fenómenos fóticos y disfotosia, que es importante, que muchas veces mezclamos, y es recordar que no es lo mismo, aunque se parecen, ambos necesitan un foco de luz, pero la disfotosia es cuando ya llega a molestar a los pacientes y los fenómenos fóticos pues lo pueden ver, pero pueden que no le lleguen a molestar. El modelo de simulación, recordad que Liberty solo tiene 7 anillos difractivos, entonces eso a priori el tamaño del fenómeno fótico, en este caso halo, va a ser menor comparado con otros tipos de tecnología. Y esto nos llevó a hacer en modelos de predicción a cómo pudimos predecir el comportamiento de curva de desenfoque, agudeza visual y sensibilidad al contraste. Pero si ya vamos a lo que los pacientes describen, si os fijáis en diferentes estudios, lógicamente, porque es una tecnología difractiva, va a haber fenómenos fóticos, pero si os fijáis, la mayoría de los pacientes no tenían molestias. Esto es interesante porque diferentes grupos, de nuevo, vienen a describir lo mismo. Existen fenómenos fóticos, pero el porcentaje de queja es bastante bajo. Y de hecho, pues, se corrobora con el estudio de nuestro grupo a un año donde, si os fijáis, menos del 10% tenía queja por estos fenómenos fóticos. Y de nuevo, el grupo de la Ruzafa describe algo bastante similar. Existe algo de fenómeno fótico, pero la queja es muy baja. Analizando esto, nosotros también quisimos generar una serie de puntos de corte con la lente Liberty para poder predecir qué paciente va a tener queja en el posoperatorio, y esos son los puntos de corte que describimos. Entonces, si este paciente los tiene ya en el preoperatorio, lo más probable es que en el posoperatorio lo tenga. Y lo mismo con la sensibilidad al contraste. Sabemos que la sensibilidad al contraste puede disminuir con una lente difractiva, pero hasta cierto punto. También describimos otros puntos de corte, también para Liberty, que son los que tenéis ahí, que si tú lo implantas en la Liberty y tienes estos criterios, no vamos a disminuir de media la sensibilidad al contraste a estos pacientes. Por lo tanto, podemos concluir que Liberty EPS2 sí que se puede clasificar como Smooth, mejorando la versión 2 a la versión 1 en intermedia y con pocos fenómenos fóticos y disfotosia. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu brillante presentación. A ver, dentro del marco de toma de decisiones, ahora Dani nos va a dar una presentación espectacular al respecto, pero conceptualmente, cuando uno se decanta por una parcial,
Sten de Tottenham, está renunciando a la visión cercana con la promesa de que va a disminuir los fenómenos fóticos y disfotopsia. Nosotros lo hemos hablado muchas veces en clínica, Carlos, nos cuesta trabajo el desprendernos, el renunciar a la visión cercana, porque esta profilometría difractiva, de un patrón difractivo de 2 focos, lejos, cerca, y la intermedia con el aumento de curvatura del anillo central, genera muy pocos fenómenos fóticos. ¿Qué reflexión hace y qué margen te queda para renunciar a la visión cercana cuando genera tan poca difotopsia una lente full como Liberty? Pues yo, que he aprendido de ti, me queda poco margen. A mí me cuesta mucho renunciar a esa visión de cerca, en particular teniendo esta tecnología. Sí que es verdad que, bueno, en el estudio que también describimos, incluso Elon, por así decirlo, si hablamos solo de la casa comercial Medicontour, tiene un poco menos de fenómenos fóticos, que genera menos disfotopsia. Entonces el paciente que podamos prever que sí que se va a quejar mucho, ahí donde, por lo menos yo, y yo creo que siguiéndote tu ejemplo, nos decantamos más por esta tecnología. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ahora pasamos a Daniel Elié. Le tengo muchísimo cariño de mucho tiempo, respeto y admiración como compañero, y me parece uno de los oftalmólogos más prácticos, más pragmáticos en la toma de decisiones. Va a lo simple, lo explicas simple, tomas decisiones de mucho calado, sin meterte en muchos líos. Y cuando estábamos pensando en los ponentes con Miguel Ángel y con Hernán, se nos vino a tu cabeza tu nombre, tenía que ser Daniel Elié, que nos hable de selección de paciente y elección de lente. Muchas gracias, Dani. Nada, gracias a ti por la confianza, y si me ponéis la presentación, por favor. Me pedisteis un poquito selección de paciente y de la lente, y lo he basado en cirugía de cristalino transparente, es decir, lensectomía refractiva pura. ¿Por qué? Porque en un paciente con catarata no tengo que elegir el paciente, no es selectivo, hay que operarlo, porque si no acabaría en una ceguera. Y porque casi cualquier lente en un paciente con una catarata avanzada va a darle una gran satisfacción. Por tanto, salvo disponibilidad según el mercado o en el sector que trabajemos, y algún caso especial de mucha necesidad o expectativa, es un tema que creo que sería fácil de tratar. Entonces, cualquier lente natural intraocular que no presente opacidades clínicamente significativas sería un poco la definición de lo que es un cristalino transparente. Por tanto, no debe disminuir la mejor agudeza visual corregida del paciente, no produce o no debe producir efectos disfotóxicos ni mala calidad, y no genera una metropía de novo. Un cristalino sano y transparente, pues ese no tengo ninguna razón para operarlo. Y casi podríamos dejar la charla aquí, pero no es así. Creo que hay cristalinos transparentes que pueden tener un compromiso anatómico, pueden tener un defecto refractivo asociado elevado o comprometer la calidad de visión de ese paciente, y desde luego puede haber cristalinos transparentes disfuncionales, presbitas, que puedan requerir de una intervención. Estos son cristalinos transparentes que todos entendemos que hay que operar y que hay que seleccionar. La lente que le podamos poner a cada uno de ellos es otra discusión. Hay que entender que cristalinos transparentes, pero en un paciente que hemos tenido que realizar una queratoplastia por una infección, por un traumatismo, y que le ha generado 16 dioptrías de astigmatismo, pero que tiene una córnea perfectamente transparente, sin rechazo, igual la única opción para poder hacer útil y funcional ese ojo es hacerle una cirugía de un cristalino transparente, y en algunos casos de altas miopías o hipermetropías sería lo mismo. Pero básicamente el cristalino transparente que intervenimos y que operamos es el disfuncional, el que genera una presbicia y genera una necesidad o una ansia del paciente para que sea corregida. ¿Qué consideraciones tengo a la hora de elegir el paciente que voy a operar? Pues lo primero, que tenga exigencias y interés por su parte, que tenga una edad prudencial para poderlo hacer, a ser posible que tenga algún defecto refractivo asociado, que no me venga un paciente de 45 años con media dioptría de presbicia y emetropía en lejos, que tenga un estado ocular por lo demás sano, y si no es sano, valorar si ese cristalino hay que tocarlo teniendo toda la patología asociada que tiene, y qué riesgos asociados conlleva esto. El interés y las exigencias, pues es obvio que el paciente tiene que tener interés. Esta no es una cirugía que nosotros tenemos que ir a buscar en casa del paciente, creo que es él el que tiene que venírnosla a pedir, y a partir de ahí nosotros darle el consentimiento y valorar que es suficientemente válido. A partir de ahí
tenemos que conocer o estudiar con un cuestionario previo o con el estudio en la consulta qué quiere el paciente, qué exigencias visuales tiene, porque ninguno de esos ejemplos, los 50 más, pueden requerir la misma lente o la misma cirugía. Y el patrón de personalidad. Con los años vamos aprendiendo que casi lo más importante de todo esto es ser capaces de entender qué patrón de personalidad y explicarle a ese paciente lo que le podemos dar, lo que puede conseguir y que eso sea suficiente y le valga. En cuanto a edad, no hay un número mágico, pero sí que hay una relación de edad con un defecto refractivo asociado, sobre todo con un riesgo de desprendimiento de retina y con la presencia de lesiones predisponentes o desprendimientos de retina previo. Esto es ChatGPT, porque ya que estamos en el momento de la IA, pues no podía dejar de consultarlo. Y lo primero que te dice la bibliografía y la inteligencia artificial es que el riesgo de desprendimiento de retina crece o aumenta significativamente con la edad. Paciente más joven, más riesgo de desprendimiento de retina y con el volumen o la cantidad de dioptrías de miopía que tenga. Por tanto, miopía alta más de -6 es hasta 10 veces más de riesgo de desprendimiento de retina. Joven y jóvenes menos de 60 años aumenta el riesgo de desprendimiento de retina y cualquier tipo de complicación que podamos tener, aunque sea excepcional, dentro de la cirugía. Hay otras razones, que es la propia cirugía perfectamente realizada y sin complicaciones, la licuefacción del vitrio, la descompartimentalización del ojo, los movimientos que podamos generar en el vitrio. Así que, siguiendo con IA, nos dice que relación edad y riesgo de DR, menos de 40 años el riesgo es elevadísimo, sobre todo en miopes altos, de 40 a 60 es moderado, más de 60 sería equiparable a una cirugía de cataratas en un paciente normal y podríamos decir que casi no inducimos mayor riesgo de desprendimiento de retina. Otros factores, miopía alta, edad joven, degeneraciones periféricas, etcétera, etcétera. Segunda cosa que hay que tener en cuenta a la hora de elegir el paciente y la lente es la superficie ocular, por muchas razones. Contraindica ciertos modelos o tipos de lentes o diseños de lentes, sobre todo ópticas difractivas, compromete o contraindica posibles ajustes posteriores con cirugía refractiva corneal y dará calidad visual peor y más quejas si no la tenemos en cuenta. Estado ocular y de la córnea no vale o no es solo dioptrías, edad y ganas. Hay que hacer una buena exploración en lámpara de hendidura. Es obvio que todo el mundo va a ver casi sin lámpara de hendidura la cicatriz de arriba, pero a mí y creo que a muchos de la sala se nos ha pasado distrofías de membrana basal, alteraciones epiteliales como la de abajo, que van a comprometer mucho la calidad de visión a este paciente si le implantamos una lente, por ejemplo, difractiva o una lente compleja. Y otra cosa es la topografía. Necesitamos una córnea regular, saber que el astigmatismo que pretendemos corregir es regular, si no la lente no lo va a corregir bien, y tenemos que tener claro si vamos a poder realizar o no un ajuste con la Excimer después de ese paciente si hay un error refractivo. Estado ocular y retina es obvio, hay que hacer una buena valoración de fondo de ojo, obviar lesiones como estas que van a comprometer la visión y van a contraindicar ciertos tipos de lentes. Y con todo esto y alguna cosita más que me he dejado, pues tenemos la opción de elegir. ¿Qué queremos corregir? Lejos, intermedio, cerca, astigmatismo, tipo de óptica, material, expectativas, necesidades. Lo primero que tenemos que ver una vez hemos tenido la idea de lo que queremos implantar al paciente es si existe, porque no todas las lentes por debajo de 6 dioptrías o por encima de 34 tienen ópticas complejas y habrá un paciente que igual hemos decidido implantarle una lente con una óptica compleja, pero es que no existe, o porque tiene 6 dioptrías de astigmatismo asociado y no se lo podemos corregir, o saber de qué material es esa lente si eso conlleva un compromiso con una posible cirugía de córnea, de endotelio en un futuro o de retina. Mi algoritmo personal, que es al final lo que me ibais pidiendo, pues no es tan fácil, es muy sencillo que el dinosaurio se coma la mariposa, pero hasta no llegar a la mariposa tiene todo ese laberinto y todo ese lío que no es tan fácil de conseguir. Así que volví a preguntar a ChatGPT, me hizo un resumen de tiene que tener más de 45 años, porque si no, no tiene presbicia, obvio. Cuidadito con la miopía alta y un paciente de menos de 50, porque el riesgo de DDR es más alto. Va muy bien en hipermetropía moderada o severa, no vale para hemétrope exigente, hay que hacer una buena evaluación retiniana, etcétera, etcétera. ¿En qué basó el algoritmo de decisión? Defecto refractivo, edad,
¿Cómo corrige el paciente su defecto? No es lo mismo el paciente que va con 2 gafas, una de lejos y una de cerca, que el que va con una progresiva que se ajusta cada año porque le ha variado media dioptría, y qué topografía tiene para poder decidir si ese paciente tiene una calidad óptica suficiente y le podría hacer un retoque o no. Así que me voy a edad más o menos de 50 años, según eso miope o hipermétrope, menos de 50 años no lo opero, más de 50 años que me plantea una cirugía miope con DR o no, entre 4, 5 y 10 o más de 10 dioptrías, hipermétrope hago un rango más amplio, no opero hemétrope sin catarata, de momento no recuerdo haber operado uno, quizá uno sí, pero no más. Pero esto además está lleno de outliers, porque sí operaré un paciente de 48 años con 8 dioptrías y media de hipermetropía, y os estoy hablando de casos reales, salvo que tenga un patrón de personalidad esquizofrénico. Y, por ejemplo, no operaré un paciente de 52, que por entraba en mi rango, que tiene un -5, pero es un señor, insisto, caso real, notario, que usa monofocales y se dedica a pintar soldaditos de plomo sin gafas. Y le importa lo demás un bledo. Entonces, no es tan fácil, hay que acertar con la lente, acertar con lo que el paciente quiere, hacer una cirugía premium, que esto me lo enseñó este señor de aquí al lado. No vale todo este rollo que os he pegado si rompemos la cápsula y no podemos implantar lo que queremos. Si hacemos una capsulorhexis excéntrica se nos contrae y nos tilta y nos descentra la lente, y además tenemos que intentar conseguir la hemetropía como lo que hemos programado. Una hemetropía para un paciente determinado puede ser un -2 porque es miope de 30 y lo que queremos es que quede levemente miope. Y creo que con eso he terminado. Me pasa un minutito, pero creo que ha valido la pena. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Dani. Hablando de selección de paciente y elección de lente, mi última toma de decisiones, los últimos 3 años, el operar la lensectomía refractiva en gente cada vez más mayor es lo que más aumenta la satisfacción de mis pacientes y, en consecuencia, la mía. ¿Qué decisión has tomado en los últimos 3 años en tu práctica con respecto a la lensectomía refractiva que ha aumentado la satisfacción de tus pacientes y, en consecuencia, la tuya? Yo creo que la satisfacción de mis pacientes en los últimos 3 años depende. Primero, hemos mejorado en las ópticas de las lentes y eso por sí solo nos ha dado mejor calidad de visión y satisfacción del paciente. Pues yo creo que estoy aprendiendo, aunque no he sido muy agresivo nunca, a aguantar y a retrasar el paciente. 55 años, salvo excepciones que os he enseñado, creo que no se debería pasar en general. Y perder 2 minutos antes de indicar la cirugía en intentar entender y hacer entender y que entienda lo que le puedo dar y lo que él me pide. Y si confluyen, adelante. Y si no confluyen, hay que explicarle que no le podemos dar un avión si no tiene un helipuerto para que vaya de su casa al trabajo. Y es así. Fantásticos consejos. Muchísimas gracias, Daniel. Y ahora pasamos al presidente de la Sociedad Española de Catarata Refractiva, mi querido admirado Javier. Hemos aprendido toda mi generación a operar cataratas con sus libros y yo creo que nadie como él para hablarnos específicamente de esto, de la lensectomía refractiva, cómo incrementar nuestros cánones en términos de seguridad para nuestros pacientes. Muchas gracias, Javier. Bien, gracias a Medicontour y a Joaquín por esta amable invitación, y vamos a hablar de algunos aspectos relacionados con la seguridad en cirugía de cristalino. Hay que saber que el paciente de lensectomía refractiva es diferente al paciente de catarata. Son pacientes en general más jóvenes, entre los 40 y los 60 años. Tienen unas altas expectativas y la prioridad es la independencia de gafas y litigan más que los pacientes de cataratas. Partiendo de ahí, vamos a intentar responder a esta pregunta. ¿Es un procedimiento necesario o electivo? Pues hay diferencias entre un procedimiento necesario, como puede ser la catarata, o uno electivo. Los dos persiguen mejorar la visión y la calidad de vida, pero en la catarata atendemos a una necesidad y en la lensectomía creamos una necesidad. Así que hay que tener esto en cuenta. Siempre será en la catarata, la cirugía tiene una alta relevancia, pero probablemente en la lensectomía refractiva tenga mucha más relevancia la evaluación preoperatoria, la entrevista y el conocimiento de las expectativas de ese paciente.
El umbral de seguridad siempre debe ser muy alto, pero probablemente un poco más alto en la disectomía refractiva en cuanto que estamos trabajando con pacientes más jóvenes. Hay diferentes puntos que podríamos tratar, en este tiempo es imposible, pero sí que voy a hablar 2 pinceladas de selección de pacientes. Son pacientes jóvenes, cristalinos, claros, funcionales, con expectativas altas y baja tolerancia al riesgo, y la indicación estaría basada en la estratificación que podemos hacer del riesgo en base a estos factores que vienen en esta diapositiva. En cuanto a la evaluación preoperatoria, requieren más una evaluación complementaria en relación con la cirugía de catarata. Hay que incluir la microscopía endotelial, la OCT, un análisis exhaustivo de las características de ese paciente antes de la cirugía. Pero bueno, de lo que voy a hablar más es de la estratificación del riesgo, y la estratificación del riesgo pues viene a partir de varios puntos. Primero hay que conocer los riesgos quirúrgicos, y sabemos que las complicaciones intraoperatorias condicionan resultados y seguridad, especialmente en ojos con configuraciones extremas. Y la biometría sí que puede ser una herramienta para estratificación de ese riesgo quirúrgico. Yo no entro nunca a quirófano sin ver la profundidad de la cámara anterior, el grosor del cristalino, aunque es cierto que la experiencia del cirujano y el volumen de cirugías al año no son desdeñables en cuanto a la posibilidad de reducir el riesgo quirúrgico en relación con los valores que publica la literatura. La rotura capsular se acepta que se puede producir entre 0,60 y 2,2, y hay factores de riesgo como pueden ser la opacidad corneal, la pupila estrecha, la CD baja. La edad avanzada es el mayor factor de riesgo en cuanto a la complejidad cuando hablamos de cristalino en pacientes más jóvenes, el riesgo de rotura capsular es algo menor, y en pacientes de edad avanzada, pues la comorbilidad. En miopes hay un mayor riesgo, y ese riesgo se incrementa a 1,02 por milímetro de longitud axial, y si la longitud axial es mayor de 27 milímetros, ese riesgo se vaya a 2,3, 9,3%. Y vemos estas características en relación con la longitud axial del cristalino. Generalizando, podemos decir que en ojos largos el riesgo sería entre 0,60 y 9,3 según series, y en ojos cortos entre 0,54 y 3,6. Pero esto tiene que ver, como he dicho anteriormente, con la profundidad de la cámara anterior y el grosor del cristalino, y como sabéis son variables que se modifican en el tiempo. El cristalino va aumentando de grosor con la edad, y la profundidad de la cámara anterior en consecuencia disminuyendo. Y vemos que esta combinación de estos factores puede hacer que la cirugía sea de mayor riesgo, y vemos que en profundidades de cámara anterior menores de 2,2 pues casi hay un crecimiento exponencial del porcentaje de roturas capsulares. Así que en relación con la cirugía, el mayor factor de riesgo sería la CD menor de 2,5, es el umbral mejor validado en la literatura como factor de riesgo intraoperatorio. Y vemos que también la longitud axial tiene una importancia en cuanto que en ojos muy cortos, con un patrón en U, en ojos muy cortos o en ojos muy largos, el riesgo de complicaciones intraoperatorias es mucho mayor. En la longitud axial mayor de 26 milímetros, esa complicación solo puede ser la rotura capsular, o en general es la rotura capsular, y en ojos cortos hay más riesgo de rotura capsular, pero también hay más riesgo de otras complicaciones sobre la zónula, sobre la córnea, etcétera. Y la experiencia del cirujano puede hacer que estos factores modifique transversalmente, reduciendo la influencia de todos estos factores. Pero también hay riesgos posoperatorios, y aquí hay que conocer que el desprendimiento de retina es un riesgo a considerar, especialmente en pacientes míopes. Os recomiendo esta excelente publicación que revisa el riesgo de desprendimiento de retina en diferentes situaciones clínicas. La focoemulsificación aumentaría el riesgo, la edad avanzada es el factor de menor riesgo, y el desprendimiento de vítreo y la capacidad protectora del desprendimiento de vítreo en la disectomía refractiva es importante, y globalmente en la disectomía refractiva se publican series entre 0 y 30%, que creo que es excesivo. Hay que considerar que más o menos en miopes, en menos de 50 años, el riesgo sería del 4,46, pero en mayores de 50 años ese riesgo ya disminuye al 2,96. Se publica siempre que en hipermétropes el riesgo es prácticamente cero, y en presbitas también sería cero. Pero hay que decir que las series que se publican solo hay dos, una serie de 400, una de 2000, y todas las demás series son de menos de 200 casos. Y además los seguimientos son muy cortos, y el riesgo de desprendimiento de retina es acumulado en el tiempo. Así que la literatura da esta información, pero yo echo en falta estudios a más largo plazo, que espero que tengamos en el futuro. Globalmente,
El riesgo de desprendimiento de retina tras la lensectomía refractiva es mayor en hombres, mayor en longitudes axiales mayores de 25, mayor si son pacientes menores de 60 años y mayor, evidentemente, si ha habido una rotura capsular en la cirugía. Pero esta diapositiva también es importante. En pacientes menores de 50 años y miopes de más de 26, a 5 años el riesgo es 3,65. En mayores de 50 miopes y a 5 años 2,52. Los hipermétropes serían 0, pero después de la capsulotomía, en miopes a 3 años el 8% tienen roturas capsulares, pero los hipermétropes también, el 1,5%, y a 3 años. Si valoráramos esto a 10 o 15 años, podría ser diferente. Está claro que hay un cierto consenso en pensar que las personas que tengan un alto riesgo de desprendimiento de retina, la lensectomía refractiva no debería ser la primera opción quirúrgica, sobre todo en edades jóvenes. Habría que evaluar adecuadamente la mácula y ver si existe un desprendimiento de vítreo posterior. Pero hay otras complicaciones que pueden pasar más sucintamente, como es el riesgo de edema macular postoperatorio. Está claro que este riesgo no tiene que ver tanto con la lensectomía como con la presencia de comorbilidades como la diabetes, la presencia de pequeñas membranas epirretinianas, uveitis, antecedentes de vitrectomías o oclusiones vasculares, y sería algo más frecuente en miopes por esa interfase vitreoretiniana que está alterado. Eso sí que es cierto, que cuanto el paciente sea más joven, la respuesta a los tratamientos antiinflamatorios para mejorar ese edema macular es mejor. Y otras alteraciones serían la presencia de membranas epirretinianas o agujeros maculares que pueden pasar un poco inadvertidos. Así que en la lensectomía refractiva yo creo que es obligatorio hacer OCT macular, hacer incluso fotografías de campo amplio para evaluar adecuadamente esa retina. Y si esa retina la evalúa un especialista en retina, creo que sería también beneficioso para el paciente y para nosotros en nuestra práctica clínica. Bien, para acabar, pues sí que hay también un aspecto relacionado con la seguridad en relación con los materiales, porque el polímero se puede alterar y puede haber cambios, como puede ser el glistening, como puede ser el nanoglistening, como pueden ser las opacificaciones de las lentes intraoculares que tienen que ver con los materiales. Y os recomiendo, porque esto yo creo que va a ser un desarrollo en el futuro inmediato, herramientas que puedan predecirnos el riesgo que tiene un determinado ojo. Así podremos valorar el riesgo que tiene un paciente en función de todos estos parámetros, podemos hacer modelos predictivos y os recomendaría pues, alguno de los dos que presento. En este modelo, en este calculador, podéis introducir los parámetros concretos del paciente y la edad a la que le vais a practicar la lensectomía y os va a decir el riesgo que puede tener el desprendimiento de retina, pero en nuestro medio también existe uno desarrollado aquí en España que, introduciendo esos factores, podemos estar delante de un paciente transmitiéndole en su caso concreto el riesgo que puede tener para tener una complicación tan grave como eso. Y luego, los índices objetivos de evaluación de cristalino también son importantes. No estamos hablando de cirugía de cristalino transparente, estamos hablando de cristalinos disfuncionales, porque estoy con Dani Elías, que no haría cirugía de cristalino transparente y no disfuncional, y esto nos puede ayudar. Lo que está claro, que lo que sabemos es justo la punta del iceberg. Lo que tenemos que saber, pues nos la dará la experiencia de compañeros a lo largo de todo el mundo, y cuando se publican en revistas de impacto, pues esa información será asequible a todos y seguiremos aprendiendo en los próximos años para intentar conseguir que la lensectomía refractiva sea una técnica lo más seguro posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Brillantísima la presentación. Me gustaría saber específicamente cuál es el seguimiento, cómo separa a los pacientes que operas en tu clínica de cataratas de lensectomía refractiva, específicamente la información que le da al paciente con respecto al seguimiento de si a posteriori de la cirugía le aparece el desprendimiento vítreo posterior. ¿Qué información le da al respecto? Sí. ¿Quién hace el seguimiento? ¿Con cuánto tiempo? Comentamos esa posibilidad, se les ha hecho un estudio de la interfase vitreoretiniana, se les comenta esa posibilidad y también se les comenta que existe la posibilidad de, en el caso de que se produzca y empeore la calidad de visión funcional, existiría la posibilidad de vitrectomía.
aunque es cierto que en pocos pacientes llegamos a la vitrectomía, pero sí que creo que hay que abrirles ese abanico. Son pacientes ya por encima de la quinta década, aunque no tengan un desprendimiento de vítreo posterior patente antes de la cirugía, esa posibilidad, ese riesgo es alto y suele ser un motivo importante de insatisfacción. Pero yo cuando les hablo de la edad, los riesgos, desprendimiento de retina, riesgo de infecciones, riesgo de desprendimiento de vítreo posterior y que sea sintomático, les digo que también hay otras muchas complicaciones que en general se pueden solucionar con tratamientos médicos y a veces quirúrgicos, como es el caso que mencionas. Fantástico, muchísimas gracias, Javier. Bueno, seguidamente ya casi estamos acabando, pero hay que meterle mano a la predictibilidad, cómo mejorar los resultados de cálculo de lente de visión simultánea y los casos desafiantes. Francisco, no me parecía nadie mejor que tú, el área que tenéis en Secoir de los mejores artículos científicos de año, tanto tú como Jaime Aranberri, es brillantísimo. Yo creo que estamos esperando todo el próximo de este año, que ya lo estáis cociendo, y nadie como tú para mejorarnos nuestra práctica clínica en este área concreto. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, Medicontour, por la invitación. Bueno, yo voy a hacer una presentación un poquito diferente a lo que estáis habituados. Os voy a explicar lo que son reflexiones, sobre todo, de cómo irnos orientando hacia la mejora del cálculo. En la lente de visión simultánea está clarísimo que hay una alta exigencia refractiva. Ya la precisión refractiva es tan exquisita como la de las monofocales. La clave está en las fórmulas modernas y en constantes optimizadas. Y en cuanto a biometría, hay que tener en cuenta la cara posterior corneal, en general la córnea. La córnea es un mundo, el cristalino y el segmento anterior, todo lo que es el segmento anterior visto desde dentro, y quizá hablar y empezar a conocer fenotipos de ojos. No es tanto la mejor fórmula, sino cómo se optimiza el cálculo. Las variables críticas pasarían por la pupila, el centrado, geometría, estabilidad. En lentes multifocales se penalizan los errores pequeños y esto tiene un impacto directo en la satisfacción. Vamos a ir viendo estas diferentes partes. Por un lado, el objetivo refractivo en lentes multifocales. Bueno, pues el objetivo clínico sería conseguir equivalentes esféricos en torno al más menos 0,25. Desde luego el límite aceptable sería no superior a 0,50. En cuanto al cilindro, algo parecido, 0,25 a 0,30 sería lo ideal, y el máximo aceptable también estaría en lentes de visión simultánea en menos de 0,50 dioptrías, y luego la asimetría binocular, que tendría que estar por debajo de 0,50 dioptrías, salvo que estemos planificando objetivamente y voluntariamente una micromonovisión. Más allá de estos límites, disminuye la calidad visual, aumentan a los IGLER, disminuye el contraste, aumenta la insatisfacción del paciente. Por tanto, el umbral de riesgo estaría en más menos 0,50 dioptrías. ¿Dónde perdemos la precisión en el cálculo? ¿Qué tenemos que prestar verdadera atención? En las medidas. La queratometría incompleta, por ejemplo, ignorar un estimativo de cara posterior en el cálculo tórico, una superficie ocular inestable, se nos ha hablado a lo largo de la mañana bastante de este tema, el ojo seco nos puede llevar a una queratometría errónea, la zona corneal mal representada, una K que no esté acorde a la pupila funcional, una córnea posterior no estándar. En este sentido, quiero poner cuando la cara posterior no se corresponde a lo que los nomogramas esperan, o también córneas alteradas donde la relación antero-posterior no es la habitual, esto daría sesgos, y también eje y cilindro, ya que la medida corneal, el desalineamiento, el tilt provocan alteraciones y errores postoperatorios. Aquí se nos escapan algunos errores invisibles de 0,25 a media dioptría. En el cálculo, aunque usemos buenas fórmulas, constantes no optimizadas, esto es fundamental. Una modelización imperfecta de la ALP, anatómica y óptica, sesgos sistemáticos en longitudes axiales extremas si no ajustamos el modelo. Habéis estado escuchando a lo largo también del día y cada vez más, tanto en ojos extremos cortos como largos, quizá las longitudes axiales segmentadas, el uso aislado de una sola fórmula, que esto nos da falta de robustez en ojos complejos. En la planificación, que sería un gran olvidado, el objetivo refractivo no está cuantificado ni definido bilateralmente, un cilindro residual subestimado, no considera la tolerancia óptica del diseño, el descentramiento, tilt, la pupila y una estrategia binocular no bien definida. ¿Qué rendimiento predictivo sería realista? Vamos a ver cómo optimizar el cálculo, vamos a pasar de la fórmula al modelo. Entonces, ¿qué nos tendríamos que marcar como benchmarks en estos momentos? Pues en ojos que no estén tocados con córneas regulares,
Teníamos que estar en errores absolutos medios, medianas del error absoluto entre 0,25 y 0,35 y desde luego que entre el 80 al 95%, yo me acercaría por encima del 90% de nuestros ojos estuvieran en un error residual de más o menos 0,50 dioptrías. En ojos complejos ya podríamos bajar a un 70-85% y estas cifras solo son alcanzables con un cálculo optimizado. Segundo punto, no hay una fórmula ganadora, habría como un top en el que varias fórmulas, algunas de ellas nos las ha explicado o están incluidas en el calculador de la SCRS que nos ha explicado la doctora Ribeiro, Barrett, Kane, Evo, Olsen y Pearl y Hill RBF, que dependen más del diseño y del rango de datos, pero con constantes optimizadas. En general, las fórmulas suelen converger. Un tercer punto, la optimización de constantes. Esto está muy subestimado. Constantes específicas de lente, de biómetro, de cirujano. No hay que heredar constantes directamente desde las monofocales. Hay que optimizar según la métrica usada y detectar y corregir sesgos, miópico, hipermetrópicos, subgrupos. En cuanto a la LP y la longitud axial, que es un poco donde nacen los sesgos sistemáticos en ojos largos si no ajustamos la longitud axial. Está el ajuste de Wancock o el que os he comentado de la segmentada. Algunos aparatos nos lo dan directamente. Luego la proporción ACD lens thickness del cristalino condiciona la predicción de la LP y tiene impacto directo en lentes, voy a decir, multifocal. Y luego la diferencia entre los LP anatómico y luego el LP óptico, que está influido por el diseño y potencia de lente. Cada vez vamos a hablar más de geometría, diseño y potencia de lente en la precisión del cálculo. Y quinto punto, la estrategia práctica que reduce los outliers. Habría que comparar 2-3 fórmulas de ese top que decimos. En ojos complejos habría que hacer un enfoque ya intentando ensamblar todas estas fórmulas, analizar las discrepancias, no promediar. Las calculadoras de la SCRS o la ASCRS sigue teniendo vigencia en cálculo por refractivo, identificar y corregir sesgos antes de decidir la potencia. Las discrepancias entre las fórmulas no son un problema, son la mejor herramienta para detectar el riesgo refractivo. En lentes de visión simultánea el cálculo falla menos por la fórmula y más por constantes no optimizadas, mala modelización de la LP y falta de estrategias en ojos complejos. ¿Y cuáles serían los conceptos novedosos que cambian la optimización del cálculo? Y aquí nos metemos en una cosa de la que se ha hablado hasta ahora muy poquito, esto es todo muy reciente. Por un lado, el grosor de la óptica, el plano principal y la relación óptica-áptico influyen de forma crítica en la ELP y el resultado refractivo. Estos estudios que veis aquí respaldan un cambio de paradigma, pasar de la biometría del ojo aislada a un enfoque integrado que combine parámetros oculares y geometría específica de la lente. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de esto en algunos simposios? El error refractivo no depende solo del ojo, depende de la lente y de la potencia, y el diseño óptico modifica del LP efectivo sin desplazamiento físico de la lente. Y por último, los PMODs, que es un nuevo concepto en la optimización del cálculo. Ajuste refractivo adicional que se aplica a la predicción final dependiente del modelo y la potencia. Esto lo ha descrito muy recientemente David Cook. Neutralizan los sesgos inducidos por el diseño, no por el ojo, especialmente relevantes en ojos cortos, y son un ajuste complementario para fórmulas modernas. Por ejemplo, veis arriba y abajo con el ajuste. Como arriba hay unos errores predictivos de las fórmulas en general de todos, en unos tipos pues de ojos, la comparativa de fórmulas y cómo al introducir el PMOD se optimizan esos resultados. Sería tan sencillo como en un ejemplo que lo he sacado del artículo, nos daría que con una lente de 26 nos da una estimación del equivalente esférico de 0,02, pero le aplica el PMOD y nos tendríamos que ir probablemente a una lente de media dioptría menos de potencia. Esto se irá haciendo probablemente con diferentes modelos de lentes y ajustes para los cálculos. Y por último, hemos publicado recientemente en nuestro grupo la clasificación Lake. Es una división de 27 subgrupos biométricos donde yo podría hablar de unos fenotipos de ojos. Es decir, nos tenemos que olvidar de ojos cortos, ojos largos solamente. Hay que estructurar por longitudes axiales, por ACDs,
por queratometrías, que son 3 variables críticas. Y aquí, por ejemplo, en un análisis que hemos hecho de casi 44.000 ojos, solamente 5 cumplen este criterio de ojo largo, con cámara muy estrecha y queratometría muy alta. Y solamente hemos encontrado un ojo en 45.000 que tiene un ojo corto con una cámara muy alta y con una queratometría baja. Por tanto, tenemos que pensar de otra manera porque nos podemos encontrar diferencias de hasta casi 4 dioptrías en las predicciones de las fórmulas. Por último, las lentes de visión simultánea penalizan de forma no lineal pequeños errores refractivos y hay que mantenerse en un equivalente esférico de más o menos 0,50 dioptrías en esfera y más o menos 0,50 en cilindro. Y esto es crítico para la satisfacción. Vamos a pensar en fenotipos de ojos para ver cuáles son las diferencias que encontramos entre las fórmulas. Muchas gracias. Brillante, Francisco, muchísimas gracias. Me quedo con la idea, yo creo que nos quedamos todos de lo que la propuesta que nos ha hecho, fundamentalmente optimización de constante. Tenemos los 3 métodos, Gatinel, Giacomo Savini, Hofer y Bonsanti, probablemente sea el más cómodo el de Bonsanti, pero quiero que nos dé unas perlas, porque lo que nos puede hacer ruido en ojos normales, que son las lentes de visión simultánea, lo que nos puede hacer ruido es el ojo que tiene algo de sequedad ocular. ¿Cómo maneja en la cosa, es cuestión práctica, en el cálculo de ese paciente que puede darnos artefactos en la queratometría? ¿Cómo hace el manejo para incrementar el cálculo y disminuir esos artefactos? Es una pregunta compleja porque depende muchísimo. Yo lo que diría es que depende de la gradación de ese ojo seco. No es lo mismo tener un ojo seco más de tipo evaporativo, que a lo mejor con unas gotas casi en la propia consulta o haciéndole venir con un tratamiento en una semana o en unos días puede mejorar, a una disfunción de glándulas de meibomio donde hay una irregularidad absoluta ya en la córnea, que es muy difícil de tomar queratometrías. Hay aparatos o dispositivos que son menos sensibles a la toma de la queratometría, como puede ser un Pentacam, por ejemplo, y hay otros que son muy sensibles. Entonces yo creo que habría que, lo primero, quizá diagnosticar bien el tipo de ojo que hay y ver la repetibilidad de las medidas con algunos dispositivos, diferentes dispositivos, mayor congruencia para adelante, y si no hay que poner tratamiento. Y el tratamiento no nos lo dará, el otro día lo he preguntado yo esto también, y hay quien piensa incluso en 4 o 6 semanas, hasta 3 meses de tratamiento, pero claro, yo creo que depende de la gravedad, es sobre todo graduar y diagnosticar el ojo seco. Fantástico, muchísimas gracias, Francisco. Y ya para acabar, nos va a dar un repaso el doctor Emilio Dorronzoro sobre quizás la parte más importante de todo esto. Luego hay que transmitir toda esta información que hemos tenido en esta última hora y pico al paciente. ¿Y cuáles serían los tips, Emilio, que nos compartes con respecto a la comunicación, toma de decisiones compartida y la experiencia de paciente? Muchas gracias. Bueno, quería empezar agradeciendo a Medicontour y a Joaquín Fernández la imprudencia que han tenido en llamarme para dar esta charla, así que muchas gracias. Yo soy Emilio Dorronzoro, trabajo en el Hospital de Sanitas La Moraleja y vengo a hablaros de una situación incómoda que creo que hemos sufrido todos alguna vez, en la que vemos un paciente en el que todo está perfecto menos el paciente. Y es curioso porque los datos son así, la lente está bien centrada, la agudeza visual es buena, no hay error refractivo, pero ha sucedido algo, y es que el paciente considera que no ha sucedido lo que él esperaba que iba a pasar. Y de esto va esta charla de comunicación, de toma de decisiones compartida y de experiencia paciente, que es algo casi tanto más importante que si hemos decidido implantar una lente Elon o una lente Liberty. Sabemos por la literatura científica, como los estudios de Day, que la insatisfacción de las lentes de visión simultánea no se deben a los errores refractivos residuales, se deben a una falta del cumplimiento de las expectativas preoperatorias del paciente. Por eso comunicar con el paciente es tan importante, porque realmente una buena comunicación nos ayuda a reducir problemas, y está estudiado que si comunicamos bien tenemos menos disfotopsias percibidas, tenemos mejor calidad de vida reportada en los PROMs que le pasamos a los pacientes y tenemos menos arrepentimiento decisional. Por lo tanto, podemos decir que la neuroadaptación empieza en la consulta y no después de la cirugía. ¿Y por qué hay tanta satisfacción con el uso de lentes de visión simultánea y a la vez
tanta frustración cuando no se cumplen las expectativas? Porque tenemos que aceptar un cierto compromiso visual cuando decidimos implantarnos una de ellas. Y este compromiso visual hay que trasladárselo al paciente no como no vas a necesitar gafas para nada, sino como te estamos ofreciendo tal vez un nuevo modelo visual. Cuando hablamos de stakeholders en salud, muchas veces pensamos en la industria, pensamos en el propio gobierno, pero los pacientes son cada vez más importantes porque son los decisores principales y los que van a condicionar el éxito o fracaso de nuestra clínica a largo plazo. El problema es que la experiencia del paciente es algo subjetivo y necesitamos una herramienta que lo pueda medir para hacerlo comprensible y comparable. Y aquí es donde surge el NPS, que es algo que inventó Toyota, el Net Promoter Score, que mide perfectamente la satisfacción del paciente y nos da una métrica tremendamente poderosa, que es cómo de probable es que nuestro paciente nos recomiende una vez que ha finalizado todo el proceso con nosotros. Porque la experiencia del paciente no empieza cuando llega a la consulta y está delante del médico, empieza mucho antes, cuando el paciente decide elegirnos como su médico. Y entonces tenemos que saber cómo funciona la psicología del paciente, y esto es más marketing que medicina, porque los pacientes actualmente consideran que nuestra formación clínica es excelente y que sabemos perfectamente todo lo que hacemos. De hecho, no es un factor diferencial y solo llama la atención cuando falla. Es lo que en marketing se llama un factor higiene. Podemos pensar que tener la mejor tecnología también nos hace ser la mejor clínica cara a nuestro paciente. Pues ellos habitualmente piensan que si esa clínica está ahí y tiene un logo muy bonito arriba, pues va a tener de todo como cualquier otra. Luego tenemos otra serie de cosas como el precio. Si nos ponemos a bajar precios entramos en un descenso insoportable y además se pierde el valor percibido. Entonces, esto ya lo estudió Mahdavi hace tiempo en su libro y el único factor claramente diferencial y consistente es la experiencia del paciente. Y eso hace que nuestra clínica sea perfectamente diferenciable y sostenible en el tiempo. Pero para eso requiere un compromiso de todo el entorno de la clínica, porque la experiencia del paciente es el tráfico que tiene para llegar a nuestra clínica, es lo que le cuesta aparcar en nuestro parking, si funcionan nuestros ascensores, cuando se abren las puertas y ve la recepción. La recepcionista es vuestra directora de primeras impresiones, tenemos 15 segundos para hacer una buena primera impresión y si no lo conseguimos, luego es muy difícil remontarlo. Y luego ya, por supuesto, la consulta con el oftalmólogo. Y el análisis de todos estos micromomentos es lo que nos va a dar esa información que necesitamos para mejorar en los puntos que somos deficitarios. Cuando miramos el NPS, vemos que no es una línea horizontal, tiene muchos dientes de sierra, porque además podemos ver, y esto se ve muy claro en los meses de vacaciones, nuestros pacientes tienen una aproximación emocional distinta y son más tendentes a puntuarnos más bajo porque su experiencia es peor. Y hacemos exactamente lo mismo que cualquier otro mes. Entonces, nosotros tenemos una herramienta que nos permite aprender, escuchar y actuar en función de lo que nos dicen nuestros pacientes, que por supuesto lo analizamos con inteligencia artificial, como no podía ser de otra manera, y aquí no hay ninguna sorpresa. ¿De qué se quejan los pacientes? Pues de que esperan mucho, sobre todo, que le han cambiado el doctor, que el doctor le ha atendido con poca calidez, es antipática, poco locuaz y muy cortante, y que las citas son demasiado cortas, quieren estar más tiempo con nosotros en la clínica. Y ya en nuestra consulta, los pains and gains que tenemos cara al paciente, pues tenemos que fijarnos que el paciente tiene miedo porque él quiere recuperar su visión de cuando tenía 20 años y sabe que eso no es posible, tiene miedo a ver halos por la noche, pero a la vez también le seduce mucho la idea de una mayor independencia de gafas y poder estar más libre en su día a día. Así que hay que preguntar mucho qué actividades prioriza, qué le importaría más perder, o experiencias visuales previas, como cómo tolera el uso de las gafas progresivas. De esta manera, aunque todos los pacientes nos pidan lo mismo, doctor, no quiero usar gafas, como bien se ha dicho a lo largo de las ponencias, no todos los pacientes son candidatos a una lente de visión simultánea, aunque las pruebas preoperatorias nos digan que sí. Y aquí es donde entra el modelo de toma de decisiones compartidas, que más o menos podemos dividirlo en 3 fases, 3 pasos. Lo primero es proporcionar una información equilibrada. Hay que poner los beneficios y los riesgos en el mismo plano. No podemos infravalorar los riesgos. Luego hay que validar la comprensión del paciente. Hay que decirle que nos lo explique él con sus propias palabras. Queremos oír algo así como, vale, si me pongo una Liberty puede que tenga un poco de halos conduciendo por la noche, pero voy a ver mejor de cerca. Si me pongo el Ailon, pues necesitaré una gafa de apoyo para leer cosas pequeñas de cerca. Queremos escuchar algo parecido
dirigido a eso. Y luego ya la toma de decisiones conjunta. Nosotros hacemos una recomendación y el paciente elige informado y documentamos esa conversación, porque la decisión compartida reduce la insatisfacción, pero también reduce las reclamaciones. Y como estamos en Elche y pues todos los caminos conducen al Palmeral, cuando hablamos de lentes de visión simultánea, pues al final también hay que hablar de dinero, porque el paciente va a pagar por esa lente y no va a ser un copago circunstancial, es una decisión económica real y que le impacta. Por lo tanto, el paciente lo que quiere no solamente es comprarse una lente, quiere una experiencia entera en todo el proceso. De esa manera podemos convertir a mayor número de pacientes a lentes de visión simultánea, porque les hemos generado una confianza en el trato que reciben por nuestra parte. Para terminar, os quería recalcar los 4 puntos claves. La comunicación no es marketing, es parte del tratamiento y condiciona de manera relevante el resultado percibido. La neuroadaptación empieza en la consulta. No estamos ofreciendo un momento de no vas a usar gafas para nada, sino un nuevo modelo visual entero. Por eso mismo, la decisión compartida reduce la satisfacción y las reclamaciones y de esa manera tendréis más pacientes promotores y un éxito de vuestra clínica asegurado. Para cualquier pregunta, queja, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Muy bien, Emilio. Brillantísima la presentación. Muchísimas gracias. Te lo tienes muy currado. Y ya que te lo tienes tan currado y que eres así como muy transgresor, pues bueno, el elefante en la habitación, ¿no? ¿Cómo neutraliza en tu organización el factor de confusión, el conflicto de interés que puede estar en el desembolso en el que recibimos nosotros, el beneficio del conflicto de interés, que significa que el médico es juez y parte, recibe beneficio de la lente que elige el paciente, en función de eso muchas veces puede tener beneficio personal? ¿Cómo neutraliza ese factor en tu organización para generar el círculo virtuoso completo que es el que nos has dibujado? Bueno, básicamente la conversación sobre el aspecto económico, yo estoy totalmente convencido que no tiene que ser parte del médico. Tiene que haber un departamento externo que sea el que se encargue de hablar de números reales. Cuando tú estás discutiendo con un paciente un out of pocket, es importante enfocarlo claramente a la tecnología. Yo hago todas mis cataratas con láser de femtosegundo y lo que vengo es un pack de cirugía premium. Vamos a operarte con una solución tecnológica, no solo con la lente, sino con el procedimiento, y esto no puede estar cubierto por un seguro de salud normal, o si no tienes seguro de salud, pues obviamente tienes que pagar por ello. Pero yo no le digo vas a pagar X o Y. A continuación, eso se genera un código de intervención donde un departamento comercial ya le explica las posibilidades que tiene de pago, de financiación, y etcétera, etcétera. Sí, pero me refiero en concreto a que el médico, cuando está tomando la conversación con el paciente, si se implanta el paciente la lente de visión simultánea, habitualmente cobra más en honorarios médicos. Entonces se convierte en juez y parte. ¿Consideras que eso es un factor que puede estar haciendo ruido en ese círculo virtuoso de la toma de decisiones? ¿Puede estar incrementando o empujando al paciente en contra de sus intereses en el sentido de conseguir la mejor calidad visual, equilibrio? ¿Puede perder esa posición neutral o no? Por desgracia, si miras los datos, en España es así. Somos el país donde se implantan más lentes trifocales en toda Europa. O sea, no hay que ser naif en ese sentido, lo que no quiere decir que esté mal hecho. No es malo que el cirujano tenga una repercusión económica por querer dar la mejor solución a su paciente. Siempre que haya un compromiso ético de generación de valor final. Yo creo que ese es un poco el resumen. Maravilloso. Bueno, pues muchísimas gracias a Medicontour por el esfuerzo, por la apuesta inequívoca por la evidencia. Espectaculares todas las charlas. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Os quiero y os admiro. Realmente ha sido algo brillante y espero que os haya gustado a todos. Muchas gracias.